consonantes, excepción hecha de las finales, son seguidas de una vocal o de un sheva. Bien, entonces todas las consonantes menos las finales les sigue una vocal o una semivocal. Ahorita no hemos visto la semivocal, que sería el sheva. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, todas las consonantes normalmente, o como regla general, podemos decir que después de una consonante va una vocal. Menos en las consonantes finales, ahí normalmente casi no llevan vocales en las finales. Bien, inciso B, tenemos, hay dos sonidos vocálicos que son representados por el mismo signo. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase de las vocales que veíamos como una T chiquita? Esa T chiquita, que es el Kametz, hay el Kametz normal, que es una A, o el Kametz Hatuf, que es una O breve. Puede ser una A larga o puede ser una O breve. Dice aquí, este signo sirve para indicar tanto el sonido A, Kametz, cuanto el sonido O, Kametz Hatuf. Por el momento consideraremos este signo solo en su valor representativo de Kametz y por tanto lo leeremos siempre como A. Era lo que les había comentado. La mayoría de las veces va a sonar como A. Pues ahorita en esta etapa, a estas alturas que vamos de la clase, lo vamos a leer como A. Pero en algunas ocasiones, como excepción a la regla, se puede leer como una O breve. Inciso C. Si van teniendo alguna pregunta, me pueden preguntar. Inciso C. Las vocales con matres lectionis, ¿se acuerdan las vocales que tienen una consonante en sí mismas? Ahí tenemos la Serek plenamente escrita, la Jirek plenamente escrita, la Holem o la Shurek. Dice aquí que se llaman plene scriptae, así plene scriptae o plenamente escrita. Y sin las mater lectionis se denominan defective scripte. Tenemos plenamente escritas o defectivamente escritas. ¿Cuáles son plenamente escritas? Las que tienen una consonante. Son las vocales que dentro de la misma vocal llevan una consonante. Por eso se les llama plenamente escritas. ¿Por qué? Porque esa consonante venía desde el texto original, entonces por eso se consideran que están plenamente escritas. Muy bien. Inciso D. Dice, la mayor parte de las vocales se escriben debajo de las consonantes. Bueno, ya hemos visto las vocales, ¿verdad? Entonces, dice que la mayoría de las vocales se escriben debajo de las consonantes. Ahí tiene unos ejemplos. B, bi, bu. Dice aquí, se pronuncian detrás de ellas. Este detrás de, porque ya lo he leído muchas veces, no se entiende cómo se pronuncian detrás de. Más bien se pronuncian después de ellas. O sea, después de las consonantes. Se pronuncian B, bi, bu. Luego dice que el Holem plenamente escrito y el Shurek se escriben después de la consonante. Habíamos visto varias vocales que se escribían debajo de la consonante. Pero las que llevan Holem, pues se escriben después de la consonante, aunque el después en hebreo es del lado izquierdo. Acuérdense que en hebreo se escribe del lado de derecha a izquierda. Entonces ahí por eso tenemos estas dos consonantes que se escriben bo o bu, pero entonces la vocal se escribe después de la consonante, no debajo, sino después, es decir, a la izquierda. Bo, bu sería estas vocales que se escriben después de la consonante. Todas las vocales se pronuncian después de las consonantes. Ahí si dice detrás, confunde, ¿no? Todas las vocales... ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? No. Todas las vocales se pronuncian después de las consonantes. Entonces, primero se pronuncia la consonante y después se pronuncia la vocal. Como consecuencia de esto, bueno, aquí tenemos que recordar que el sistema vocálico es muy posterior. El texto original estaba escrito solamente con consonantes. Entonces, dado este sistema vocálico que es posterior, entonces esto hace que tengamos ciertas características o ciertas reglas del hebreo original. Por ejemplo, dice, toda palabra y toda sílaba comienza con consonante.
Si nada más había consonantes, pues todas las letras, todas las palabras, a fuerzas, tenían que empezar con una consonante. No sé si se les hace lógico. Y las sílabas, cuando veamos cómo se dividen, también todas las sílabas, si estaban escritas solamente con consonantes, pues a fuerzas también las sílabas comienzan con consonantes. Entonces empezamos a tener ya ciertas reglas como generales. Las palabras empiezan con consonante y las sílabas empiezan también con consonante. Luego viene una aparente excepción a esta regla. Dice que se halla constituida por la letra Vav. La letra Vav, así solita, puede encontrarse al comienzo de palabra. Sin embargo, no se trata propiamente de una vocal, sino de la consonante Vav, que asume la función de conjunción copulativa. Bien, la Vav, así por sí sola, es lo que nosotros podríamos traducirlo como la I copulativa, ¿no? En español. O conjuntiva, una conjunción copulativa, ¿no? La Y. Por ejemplo, nosotros decimos lunes y martes, ¿no? La I, esa I en hebreo se pone como una Vav solita. El problema es que no la ponen solita como nosotros la ponemos en español, como la pura I solita, sino que ellos la anexan o la adjuntan o la pegan a la siguiente palabra, a la segunda palabra. Entonces, la segunda palabra empezaría con una Vav que sí sonaría, o podríamos decir, bueno, no que ninguna palabra comienza con una Vav, o ni con ninguna vocal, ahí es una U, pero lo que dice es, lo que justifica es que no es realmente no es una vocal, sino es una consonante, ¿no? Que tiene esta función de conjunción copulativa, pero es una consonante. Bueno, son como aspectos generales o reglitas generales que vamos viendo acerca de las vocales, porque esto nos va a servir más adelante. Bien, hasta aquí. Ya empieza a complicarse un poquito la cosa. Hasta aquí, de lo que entendieron o de lo que no entendieron. ¿Algún comentario, duda o pregunta? De lo que vimos o de lo que está escrito ahí en la gramática. ¿Comentario, duda o pregunta? Todo bien hasta ahorita. Bueno, miren, estos textos y estas gramáticas las tenemos que leer así al pie de la letra y hasta las tenemos que leer despacito para irlas asimilando, ¿sí? Ahorita pues eso como una explicación rápida. Yo sí les sugiero, les recomiendo que en la semana las lean así detenidamente para que si tienen alguna pregunta pues me la hagan la próxima. Así de momento así como que uno lo lee, a veces cuesta trabajo como que irlo asimilando, pero ya cuando uno lo lee varias veces o cuando uno lo lee más despacito pues ya como que le va entendiendo. Bueno, el inciso E de la página 9 dice, a veces debajo de het, ayin y g con mapic, cuando estas letras están al final de una palabra, aparece un pataj ligeramente desplazado hacia la derecha. Bueno, esto lo vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Era lo que decíamos como el pataj furtivo. Entonces, el pataj furtivo se presenta únicamente debajo de het, ayin y g con mapic, solamente debajo de estas tres letras, de la het, de la ayin o de la g con mapic. Ahorita les voy a explicar qué es el mapic, pero bueno, digamos de la g, de la het y de la ayin. Solamente debajo de estas tres letras y cuando van al final de la palabra, entonces se puede presentar o se puede dar el caso de que nos encontremos ante la presencia de un pataj furtivo, un pataj ligeramente desplazado hacia la derecha, que lo que va a hacer es que se pronuncie y se translitere antes la vocal que la última consonante. Entonces intercambian de lugar la vocal y la consonante. Ahí tenemos el ejemplo de ruaj. Ruaj. Ese ruaj, si se acuerdan, bueno, si los que han estudiado más Biblia, aunque no hayan, bueno, aunque no hayan estudiado hebreo, bueno, los que han estudiado un poquito más de Biblia, ahí el Yamor. Es el espíritu, ¿no? Sí. El ruaj se traduce como aliento, espíritu, soplo, todo eso, ¿verdad? Nosotros, bueno,
El Espíritu de Dios lo traducimos como el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé, Sí. pero significa también soplo, viento, aliento de vida, etcétera, ¿no? Entonces esa palabra ruaj, eh, nosotros la podemos, a ver, déjame ver si puedo hacer un poquito más grande esto. Bien, aquí tenemos entonces ruaj. No sé si lo alcanzan a ver en la pantalla, pero tenemos una resh, una shurek y una het. Entonces, bueno, este ruaj lo tenemos escrito así con un pataj furtivo. Déjenme ver si lo puedo, si no lo escribo acá. Tenemos una resh, una vav y una het. Déjenme ver dónde estaba la het. Es que tengo el teclado en hebreo, pero esa es la G. Pero todavía no me aprendo las... Ahí está la G. Ok, ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vamos a ponerle los puntitos, comitas y todo eso. Entonces, ruaj. Cuesta trabajo también un poquito ver estas letras como de mecanografía porque están muy simplificadas. Pero si lo queremos poner aquí, tenemos el puntito aquí al centro de la vav. Esta sería la U y la het. Ruaj. Y el pataj normalmente lo deberíamos de tener así, debajo de la het. Entonces, normalmente se debería de leer como rujá. Pero como nos encontramos ante la presencia de debajo de una het, entonces se desplaza este pataj y en lugar de quedar abajo de la G, queda como debajo de las otras dos. Entonces, a la hora de transliterarlo, ya no es rujá, sino que ahora es ruaj. ¿Sí? Ruaj. Este es entonces lo que se conoce como el pataj furtivo. Entonces, nada más va debajo de tres letras, debajo de la G, debajo del ayin y debajo de la G con mapik. ¿Cuál es la G con mapik? Bueno, la G, pues es esta, ¿verdad? Y el mapik es un puntito que es como dagesh, parece dagesh, es un puntito que va al centro. Y este puntito, bueno, este puntito se conoce como mapik cuando la G va al final de la palabra. Lo que quiere decir es que este puntito es que es una consonante y no es una vocal. Eso es lo que significa el mapik. El mapik, digamos que es un dagesh o un puntito que va únicamente al centro de la G final, indicando, o lo que nos indica es que esa G final es una consonante y no es una vocal. ¿Sí? Bueno, ese sería el G con mapik. Entonces, el pataj furtivo se puede poner debajo de una het, debajo de una ayin y debajo de una, perdón, de una het, de una ayin y de una G con mapik. Siempre tienen que ir al final de la palabra, siempre tiene que ser la última consonante para que se dé esta posibilidad de que sea el pataj furtivo. Bueno, eso sería ahí el pataj furtivo. Vamos a ver qué es lo que dice en el inciso F. En el inciso F dice, no pueden darse dos vocales consecutivas, es decir, en el hebreo normalmente no puede haber dos vocales o diptongos. Normalmente no. ¿Cuál es la razón? La razón es que pues los diptongos, pues si no había vocales, ¿cómo pueden insertar dos vocales después? Sino que siempre había consonantes, incluso algunas consonantes que funcionaban como vocal. Entonces, como regla general, no hay vocales o no hay diptongos, no hay dos vocales consecutivas. Digamos, una excepción a la regla podría ser esta ruaj, ¿no? Que está el pataj furtivo, que se junta la U con la A, la shure con el pataj. Pero digamos que es como una excepción a la regla. Por lo general, tenemos la secuencia o el orden, tenemos una consonante
y después de la consonante tenemos la vocal. Consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Podría ser como una regla general, ¿no? Consonante y consonante, vocal, y la última consonante normalmente no lleva vocal, pero es la secuencia, consonante, vocal, consonante, vocal. Entonces, bueno, esto nos puede ayudar, esta secuencia nos puede ayudar para ver casos raros, ¿no? Que se pueden dar ahí, pues sí, que nos podemos encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra col, que significa voz. Dice, bueno, si nos encontramos esta, a lo mejor si la alcanzan a ver, si nos encontramos esta palabra col, tenemos una cof, una holem y una lamet, ¿no? Si nos encontramos con esta palabra cof, si lo hago un poquito más grande, podríamos caer en la tentación de ver esta baf con el puntito arriba y decir, bueno, o nos podríamos preguntar, esta baf que está en medio, digamos que está la cof, la baf y la lamet. En medio tenemos eh, esta baf que va en medio de las dos. Sería válido preguntarnos, bueno, ¿esta baf es una consonante o es una vocal? ¿Sí? Si vemos qué antecede y qué sigue, pues vamos a ver que antes de la baf tenemos una cof que no tiene vocal y luego después de la baf tenemos una lamet que tampoco tiene vocal. Entonces, lo más lógico es pensar que esta baf sí es una vocal, ¿no? Por la secuencia que tenemos consonante, vocal, consonante. Aquí, si dijéramos, no, es que esta baf es consonante, pues entonces tendríamos tres consonantes y no tendríamos ninguna vocal, lo cual en el texto original sería lógico, pero ya en el texto con vocales, el texto masorético que vamos a estudiar nosotros, pues no harían sentido tres consonantes, ¿no? Lo más lógico es una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, esta baf es una vocal, es un holem plenamente escrito, entonces se transliteraría así, así como está aquí. Col, una cof, holem y la lamet, ¿sí? Luego dice, eso significa voz. Esta palabra significa voz. Col significa voz. Dice que si están precedidas por vocal, mantienen el sonido consonántico de baf. Por ejemplo, tenemos aquí abón, que significa culpa, o la palabra sivá, que significa mandato. Bueno, son dos ejemplos. Aquí se ve un poco borroso en su gramática, yo creo que se ve más clarito. Pero tanto abón como sivá, que significa mandato, abón significa culpa. En esos dos ejemplos pasa lo opuesto. En esos dos, lo que tenemos entonces es, por ejemplo, abón. Vamos a ver abón. Tenemos ayin, que es una consonante, luego kamets, que es una vocal. Entonces, si ya tenemos la vocal, después sigue la baf, que seguiría, entonces seguiría una consonante. Perdón. Sí, una consonante con el puntito. Lo que pasa es que aquí tenemos, por decir, la baf, la holem. Si nosotros nos encontramos con esto, oh, si nosotros nos encontramos con la baf y nos encontramos con un puntito arriba, este mismo signo, pues puede ser una vocal, que sería la holem, plenamente escrita, o puede ser una consonante, que es la baf, con su propio holem. Acuérdense que una manera de escribir el holem o la O es con un puntito del lado izquierdo. Entonces, este signo puede ser tanto una consonante como una vocal. ¿Qué es lo que nos va a decir si es una consonante o una vocal? El contexto. ¿Y cuál va a ser el contexto? Pues en este caso tenemos una ayin, que es una consonante, un kamets, que es una vocal. Entonces seguiría una consonante. No podríamos tener otra vocal y luego ya una consonante, ¿no? No sé si le suena, Vocal. porque sería entonces una consonante, que sería el ayin, un kamets, que sería vocal,
un holem que sería vocal y luego una nun final que sería consonante. Normalmente no es la secuencia es consonante vocal, consonante vocal. En este caso, tenemos la ayin, que es consonante, que es casi muda, ¿verdad? Pero es consonante. Luego tenemos la kametz, que es una vocal, es una A larga. Y luego tenemos aquí, en este caso, la vav, que en este caso específico de Avon, en este caso sería una consonante. Y luego, ¿cuál sería la vocal? Este puntito de arriba sería la vocal de esta consonante. Vean cómo está transliterado aquí. Avon ya está transliterado. Tiene primero la comita que abre, que equivale a la y. Luego la A larga, que equivale a la kametz. Luego la vav, en este caso, si es una vav, sí se comporta como una consonante. Luego la O larga, que no es una O plenamente escrita, es una O larga, que sería este puntito. Y luego ya la nun final, ¿sí? Entonces, si se fijan cómo está transliterado, ahí ya nos dice bueno, qué es lo que debemos de entender. Cabría la posibilidad de que lo confundiéramos con una holem completa, plenamente escrita, pero no, es una consonante más su O o su holem. En el caso de mandato tenemos algo muy parecido. En el caso de mandato tenemos Siva, tenemos una Tzade, luego tenemos una Hirek, una Baf, y luego tenemos un Kamet y una G. Ya llegó el pan. Entonces tenemos aquí Siva mandato. A ver, déjenme ver si lo puedo, si lo puedo escribir aquí para explicarlo. O no sé si le van entendiendo. Bueno, tenemos la Sade, luego tenemos la Hirek, entonces tenemos consonante y luego vocal. Después de la vocal, ¿qué seguiría? Pues una consonante, ¿sí? Entonces, en este caso, esta VAV ya no tiene el puntito acá arriba. En este caso, la VAV tiene el puntito en medio. ¿Por qué? Porque es una Shurek. Podría ser una Shurek, pero en este caso no es una Shurek, no es una U. ¿Por qué? Porque ya le antecede una vocal. Entonces, el turno que le toca ahora es de una consonante. Sería una VAV, este sería un dagesh, que es un puntito que pueden llevar al centro. Y abajo tenemos ya la otra vocal, que sería el kametz. Y luego ya la G final. Entonces, lo que nos indica aquí que es una consonante simplemente es la secuencia de consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Eso es lo que nos indica que esta es una consonante y no es una vocal. No sé si más o menos quedó o si tienen alguna duda o pregunta de esto. ¿O no me entendieron Ah, nada? ahí nada más yo tengo la duda de cuando aparece una Shurek, siempre se va a transliterar con dos W, porque en el ejercicio aparecen varios casos así, pues yo lo puse con dos W porque el ejemplo así lo pone, Ah, ok. pero no sé. Sí, no es siempre. Cuando veamos el dagesh, hay dagesh fuerte y hay dagesh débil. El dagesh fuerte sí reduplica la consonante y el dagesh débil no, pero todavía no lo vemos. Eso lo vamos a ver en un tema siguiente. Ok, Aquí en este caso sí se duplica la consonante. Incluso si ven aquí, tiene dos Ws. Está transliterado como doble. Aquí sí se está duplicando, pero no me quisiera todavía meter en ese tema hasta que veamos el dagesh fuerte y el dagesh débil. Bueno, aquí nada más lo que quiero que vean es que tanto la shurek como la holem pueden ser tanto una vocal como una consonante. Puede ser una vocal completita, esta podría ser una U, pero también puede ser una vav con un dagesh o una consonante, ¿no? Entonces puede ser una vocal o puede ser una consonante, puede ser de las dos. ¿Qué es lo que nos va a indicar? Pues la secuencia, por eso es importante ver la secuencia. Si viene consonante vocal, pues la que sigue es una consonante y luego le sigue una vocal. Esa sería la secuencia, ¿no? Que hay que tener en cuenta cuando tenemos duda de que no sabemos si es consonante o es vocal. Acuérdense que esas consonantes funcionaban como vocales, pero no siempre, también a veces funcionaban como consonantes.
Entonces hay que saber cuándo funcionan como consonantes y cuándo funcionan como vocal. La secuencia de consonante vocal nos puede ayudar para eso. Muy bien, luego tenemos aquí otra reglita, bueno, otro inciso que dice, el signo Holem se pone a la izquierda de las consonantes, por ejemplo aquí Bo, pero si sigue un Aleph, con frecuencia se coloca a la derecha de este último, Yabo. Bueno, ¿qué es lo que dice? Normalmente, por ejemplo, si tenemos la Bet, déjenme borrar lo otro. Bueno, hasta aquí. Si tenemos la Bet y le queremos poner un Holem, no el plenamente escrito que lleva una Bab, sino el defectivamente escrito, el Holem es un puntito que vamos a poner aquí del lado izquierdo. Todas las consonantes lo van a tener ese puntito del lado izquierdo, incluso la Bab, si quisiéramos hacer una Holem como consonante, también le tendríamos que poner el puntito acá del lado izquierdo. Entonces, todas las consonantes que llevan el puntito del lado izquierdo es donde tienen el Holem. Ahora, ¿qué pasa con el Aleph? Si después de esta consonante, puede ser Bet o puede ser cualquier otra consonante. Si después de esta le sigue un Aleph, hagan de cuenta que brinca como si fuera una pulga, brinca este puntito para acá. Entonces, el puntito de la Aleph normalmente lo vamos a ver del lado derecho, pero no es que sea del Aleph, sino que más bien este puntito ya brincó de aquí para acá. ¿Sale? Entonces, en todas las consonantes vamos a ver el Holem del lado izquierdo, pero el Aleph en algunos casos lo podemos ver del lado derecho y significa que se lo tomó prestado, que se lo pidió prestado a la otra consonante. Entonces, si ya pasa para acá, ya se borra y ya no queda más que el Aleph con el puntito del lado derecho. Entonces, podemos encontrar un Aleph con el puntito del lado derecho y nos vamos a preguntar, ¿y ese puntito qué es? Pues ese puntito del lado derecho es el Holem que le está tomando prestado a la otra consonante. Bien, es una regla rara, pero así está. ¿Sí? Nada más sucede con la Aleph. Sí, la Aleph es la única que pueden ver con el puntito del lado derecho. Es la única. Todas las ¿Y demás, cómo se, ¿sí? y cómo se translitera? Pues aquí tenemos el ejemplo. Tenemos Yabó, tenemos Oh, una Yod, una Kametz, una Bet, con rayita porque no tiene puntito. ujú. Y tenemos la O primero y luego el Aleph. Es decir, se debe transliterar como si estuviera escrita de este lado, antes. ¿Sí o no? También se puede poner el punto del lado izquierdo de la Aleph, que así viene aquí en Sí, mi apunte. lo podemos encontrar del lado izquierdo, pero en algunos casos el Aleph toma prestado el puntito de la otra consonante. Es un caso raro, pero en lugar de que estuviera el puntito aquí, por alguna regla como ortográfica o algo así, pasa para acá. Y ya, es todo. Entonces podemos encontrar un Aleph con el puntito del lado derecho, pero realmente ese puntito del lado derecho le corresponde a la otra, le corresponde a la otra consonante. Nada más que lo vemos aquí. Bueno, Gracias. eso mismo pasa, bueno, si nos interrumpe, pues ya se termina la clase. Bueno, pues es que de hecho, bueno, quedan 2 minutitos. Eso mismo pasa con el punto diacrítico de la sin y de la shin. No, yo creo que ya lo vamos a dejar más bien para la próxima clase. Yo creo que aquí vamos a terminar. Entonces, tarea sería hacer el ejercicio en el Jamboard, en el pintarrón, no le hace como lo hagan, la palabra que les tocó.
Tarea sería entonces continuar con el ejercicio 10. Ahora ya no nada más los 3 primeros renglones, ahora sí hay que hacerlos todos. De hecho, más bien los 3 primeros renglones, pues ya los vimos o ya los veríamos. Más bien sería continuar del 4, quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿no? Continuar con los demás renglones transliterando. Miren, como decían al principio de la clase, esto es mucho de estarle macheteando y de estar insistiendo, escribiendo, transliterando, haciendo muchos ejercicios. Si únicamente escuchan la clase y luego ya se presentan otra vez a la otra clase, ya se les olvidó. Entonces sí necesita que se hagan ciertos ejercicios. Estos ejercicios son para eso, para recordar las consonantes, para recordar las vocales, para recordar cómo se van transliterando, ¿no? Entonces, sí les pediría que terminaran de hacer el ejercicio 10 para poder seguir avanzando. Si no hacen su tarea, si no le dedican tiempo a repasar lo que ya vimos, se van a ir quedando atrás porque ya, bueno, ya ven que vamos avanzando, ¿no? Entonces, y vamos avanzando rápido. Ahora, no se preocupen si saben todo, porque después siempre regresamos a los temas anteriores. La gramática después nos la aprendemos de memoria y nos aprendemos las páginas, eso no se preocupen. Pero sí dedíquenle cuando menos unas 2 horas entre semana, cuando menos unas 2 horas, si es necesario, porque si no, ustedes mismos van a sentir que se van quedando atrás, ustedes mismos van a sentir que ya no entienden. Entonces, sí es importante que vayan haciendo su tarea y que le vayan dedicando esas 2 horas, cuando menos, ya sea a hacer la tarea o a repasar el tema. Yo creo que eso sí es importante. Bueno. Profe, cómo le puso el teclado hebreo? ¿Lo compró o lo bajó o qué? No, lo instalé como ya ven que se pone el teclado de español, inglés, también te da la opción en Windows, me parece que te da la opción de ponerlo en hebreo. Sí, es cierto. Estoy aprendiendo, voy a hacer unas calcomanías para aprenderme las letras porque no me las aprendo todas. ¿Pegárselas al teclado normal? Sí, para pegárselas al teclado y ya no batallarle tanto. ¿Con un corrector? Pues sí, se pueden, ajá, como le ¿Se hacían puede antes, ¿no? poner Con las chiquito? máquinas de taquigrafía, sí. Bueno, lo chistoso es gracias, que profe. sí escribe de derecha a izquierda, o sea, sí, bueno, ustedes vieron ahí ya que sí va escribiendo como de derecha a izquierda. Bueno, vamos a terminar con la oración de San Jerónimo y también ya se está por acabar la sesión. Entonces, los que tengan su hojita de la oración de San Jerónimo, la sacan. Y pues terminamos con esto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.